Todos en los bajos fondos conocían una regla sobre la fortaleza de Holden Cross: mantenerse alejados del patio oriental después del anochecer. El enorme cane corso que merodeaba por esos terrenos había enviado a 3 intrusos al hospital y había convertido a 2 experimentados adiestradores de perros en unos despojos temblorosos que se negaban a hablar de lo que habían presenciado. Phantom no era solo un perro guardián, era la encarnación de 59 kill de violencia controlada, negro como la medianoche, con ojos ámbar que seguían los movimientos como un depredador calculando la trayectoria de su presa. El equipo de seguridad que vigilaba el complejo de 7,3 hectáreas de Cross había aprendido a mantener una distancia de 6 metros con la bestia en todo momento. Las cadenas de acero destinadas a contenerlo yacían retorcidas en fragmentos sobre las piedras del patio, rotas como cintas navideñas durante una de sus demostraciones territoriales. Los comederos de hormigón, construidos para soportar un uso industrial, habían sido destrozados por unas mandíbulas que podían generar más de 317 kg de presión por centímetro cuadrado. Incluso los guardias más endurecidos de la mansión, hombres que habían cometido actos que atormentaban a almas menos duras, se santiguaban al pasar por las puertas de hierro del patio. Holden Cross había seleccionado personalmente a Phantom de un criador italiano especializado en animales de protección para clientes de alto valor que operaban fuera de los límites legales. El perro llegó con 6 meses de edad, mostrando ya la agresividad territorial y la lealtad inquebrantable que hacían legendarios a los concursos. 2 años de entrenamiento intensivo por parte de un antiguo adiestrador militar habían refinado los instintos de Phantom hasta convertirlos en algo parecido a una conciencia sobrenatural. El perro podía detectar a los intrusos antes de que la vigilancia electrónica captara sus señales térmicas. Sus respuestas conductuales estaban calibradas para eliminar las amenazas con eficiencia mecánica. El señor del crimen controlaba operaciones que abarcaban 3 estados. Su influencia llegaba a las cámaras del ayuntamiento y a los tribunales federales con igual eficacia. Los políticos le devolvían las llamadas en cuestión de minutos y las organizaciones rivales habían aprendido por experiencia propia que cruzarse en su camino tenía consecuencias que se prolongaban durante generaciones. Sin embargo, a pesar de todo su poder sobre los asuntos humanos, Holden mantenía un respeto peculiar por el dominio de Phantom. El patio oriental pertenecía por completo al perro, e incluso su dueño se acercaba con cautela y órdenes específicas. En esa tarde de invierno en particular, las temperaturas bajaron hasta alcanzar los 0 grados y los protocolos de seguridad se mantuvieron en alerta máxima debido a las recientes disputas territoriales con organizaciones rivales. La entrada de reparto en el perímetro sur del complejo tenía un hueco apenas lo suficientemente ancho como para que pasara el brazo de un hombre adulto. La reparación de ese defecto había quedado relegada a un segundo plano debido a cuestiones de seguridad más urgentes. Lo que se coló por ese hueco a las 7:43 p.m. era algo mucho más pequeño e infinitamente más inesperado. Las cámaras de seguridad captaron primero la señal térmica, una pequeña forma que se movía con determinación, en lugar de los patrones erráticos de la fauna silvestre. El guardia que vigilaba las imágenes en el centro de seguridad del segundo piso lo descartó inicialmente como un gato del vecindario, hasta que la figura emergió a la luz de los focos. Lo que apareció en sus pantallas le hizo alcanzar el botón de alerta de emergencia con unas manos que de repente no le respondían correctamente. Una niña, de no más de 7 años, cruzaba el césped helado con la seguridad de alguien que sigue un mapa que solo ella puede ver. Su abrigo le quedaba 3 tallas grande y estaba cerrado con cinta adhesiva donde deberían estar los botones. Sus zapatos dejaban huellas desiguales, lo que sugería que habían sido rescatados de diferentes fuentes. El guardia sintió un escalofrío al registrar su trayectoria, una línea recta hacia el patio este. El gruñido de Phantom resonó a través de los cimientos de piedra de la mansión, un sonido que se registró por debajo del umbral de la audición consciente, pero que desencadenó respuestas primitivas en todos los que se encontraban dentro de su alcance. Los guardias que habían servido en zonas de combate sintieron cómo se disparaba su sistema adrenalínico y sus manos se movieron hacia armas que sabían que serían inútiles. La niña no parecía consciente del peligro. No dudó en su firme avance hacia las puertas que separaban el cuidado césped de los patios, deliberadamente escasos de vegetación.
Holden Cross estaba revisando los informes financieros en su oficina del segundo piso cuando su jefe de seguridad irrumpió en la habitación sin llamar. El rostro del hombre se había puesto pálido bajo su bronceado permanente y ya estaba mostrando las imágenes de seguridad en la tableta que le entregó a su jefe. Cross tomó el dispositivo y su expresión pasó de la irritación a la concentración absoluta al ver lo que estaba sucediendo en tiempo real en su propiedad. El señor del crimen se movía con una velocidad controlada que desmentía su traje a medida y su aspecto pulido, subiendo los escalones de dos en dos mientras mantenía una elegancia depredadora. Su mente barajaba escenarios y contramedidas, calculando respuestas a amenazas que aún no podía definir. Pero cuando irrumpió por la entrada trasera de la mansión en el gélido aire de la noche, toda su planificación estratégica se evaporó. Phantom estaba en el centro del patio, con todos los músculos de su poderoso cuerpo tensos con intención agresiva, mostrando los dientes en una demostración que habría hecho retroceder a los lobos. El pelo del Cane Corso estaba erizado al máximo, lo que hacía que su ya imponente tamaño pareciera aún más formidable. Ese gruñido bajo y continuo se había intensificado hasta convertirse en algo parecido a un rugido. 4 guardias flanqueaban a Holden, con las armas desenfundadas a pesar de saber que las balas probablemente alcanzarían a la niña antes de detener al perro. La niña había entrado de alguna manera en el patio, aunque la puerta permanecía cerrada, un misterio que se investigaría más tarde, si es que alguien sobrevivía para hacerlo. Se encontraba a 4,5 metros de Phantom, directamente en su zona de ataque, sin ninguna barrera entre su frágil carne humana y la agresividad desatada del Khan. Sus pequeñas manos colgaban a los lados, sin levantarlas en señal de rendición o defensa. Su rostro mostraba una expresión que Holden no pudo clasificar de inmediato, algo más allá del miedo o la estupidez. Durante 3 latidos suspendidos, la escena se mantuvo. La niña y la bestia enzarzadas en una confrontación que, según la física y el sentido común, solo podía tener un resultado. Los guardias contuvieron la respiración, con las armas apuntando, pero inútiles, mientras Holden sentía algo desconocido arañándole el pecho. Una impotencia genuina. El aire de la tarde parecía presionar con su peso físico. El frío del invierno se olvidó en el calor de la concentración absoluta en esos 4,5 metros. Entonces, los labios de la niña se movieron y una sola palabra atravesó el gruñido de Phantom con la precisión de un bisturí quirúrgico atravesando tejido. La palabra era demasiado suave para que los observadores la distinguieran, destinada solo a los oídos del perro, pero su efecto fue instantáneo y absoluto. Todo el lenguaje corporal de Phantom se transformó como si alguien hubiera accionado un interruptor en su cableado neural. La postura agresiva se derrumbó y los músculos liberaron la tensión. El Cane Corso de 50 años se dejó caer sobre su vientre con una velocidad sorprendente, doblando sus poderosas patas mientras se arrastraba hacia adelante como un suplicante que se acerca a un terreno sagrado. Holden observó atónito e incrédulo cómo su perro guardián, supuestamente intocable, colocaba su enorme cabeza bajo la pequeña mano de la niña. Sus ojos ámbar se cerraron con algo que parecía inquietantemente un alivio, como el reconocimiento de alguien a quien había estado esperando. Los dedos de la niña desaparecieron entre el pelaje negro de Phantom. Los guardias permanecieron inmóviles, con las armas aún apuntando a una amenaza que de alguna manera se había transformado en algo imposible ante sus ojos. Holden sintió que su mente táctica luchaba por procesar como 2 años de costoso entrenamiento y agresividad cuidadosamente cultivada se habían desvanecido con una sola palabra. El silencio que siguió a la transformación de Phantom era de alguna manera más opresivo que sus gruñidos anteriores, lleno de preguntas que exigían respuestas que ninguno de ellos poseía. Holden se acercó lentamente, con pasos medidos y deliberados, muy consciente de que estaba entrando en un territorio donde su autoridad no significaba nada en comparación con la conexión que acababa de manifestarse. Phantom abrió los ojos cuando su amo se acercó, pero el Cane Corso no hizo ningún movimiento para alejarse de la niña. El perro colocó su corpulencia como una barrera entre ella y todos los demás, una postura protectora que revelaba instintos más profundos que el adiestramiento. Los ojos de la niña se encontraron con los de Holden a través de la distancia que los separaba,
y el señor del crimen se encontró catalogando detalles con la precisión analítica que aplicaba para evaluar amenazas. No podía pesar más de 18 kilos empapada, y la desnutrición era evidente en los huecos debajo de sus pómulos. Sus muñecas parecían demasiado frágiles para soportar incluso su reducido peso corporal, pero esos ojos tenían algo que trascendía la vulnerabilidad física, una profundidad de experiencia que no debería existir en alguien tan joven. Tenía los labios agrietados y sangrando por las comisuras. Evidencia de exposición a los elementos sin la protección adecuada ni la nutrición necesaria para mantener la reparación celular básica. El abrigo que envolvía su pequeño cuerpo tenía manchas que contaban historias de dormir en lugares que ningún niño debería saber que existían. Su cabello colgaba en mechones enmarañados, que sugerían semanas sin acceso a instalaciones básicas de higiene. Sin embargo, se mantenía de pie con la cabeza de Phantom bajo su mano, como si hubiera nacido para inspirar respeto a criaturas diseñadas para infundir terror. Holden se detuvo a 3 metros de distancia, manteniendo una distancia que no provocara respuestas protectoras por parte del perro, que aparentemente se había asignado nuevas funciones sin consultar a su dueño legal. Su equipo de seguridad se había desplegado en un semicírculo, con las armas bajadas pero listas, su entrenamiento en conflicto con la evidencia que tenían ante ellos. La mente del señor del crimen barajó las posibilidades, descartando las explicaciones que no daban cuenta de la naturaleza absoluta de la transformación que había presenciado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Holden, modulando cuidadosamente su voz para proyectar autoridad sin agresividad, el tono que utilizaba cuando negociaba con partes que tenían una influencia inesperada. La mirada de la chica no vaciló, no mostró el miedo o el cálculo que él había aprendido a reconocer en las personas que se encontraban inesperadamente en su presencia. Ella simplemente lo miró con esos ojos antiguos, una mano aún enterrada en el pelaje del fantasma, mientras que la otra colgaba floja a su lado. Pasaron varios segundos sin respuesta, y Holden sintió el peso de la atención de su equipo de seguridad, sus preguntas silenciosas sobre cómo proceder cuando los protocolos estándar se habían roto. Phantom permaneció inmóvil, salvo por el ritmo constante de su respiración, completamente relajado de una forma que el señor del crimen nunca había visto. Las luces del patio proyectaban sombras duras sobre la escena, convirtiéndola en algo parecido a un sueño febril en el que la lógica había desaparecido temporalmente. «¿Cómo has entrado en mi propiedad?», volvió a intentar Holden, reformulando su pregunta cuando la primera solo obtuvo silencio. La expresión de la chica cambió ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero sugería que encontraba su confusión casi comprensible dada su limitada perspectiva. Su mano libre se movió para unirse a la primera en el pelaje de Phantom, y los ojos del perro se cerraron de nuevo. Un gruñido de satisfacción emergió de su pecho que no se parecía en nada a sus anteriores advertencias territoriales. Uno de los guardias cambió de peso, un movimiento casi imperceptible que, sin embargo, llamó inmediatamente la atención de Phantom. Los ojos ámbar se abrieron de golpe, fijándose en el guardia con una intensidad que lo congeló en medio del movimiento. Pero la agresividad que debería haber acompañado a esa mirada estaba ausente, sustituida por algo más parecido a una evaluación protectora. El mensaje era claro. La chica estaba bajo la protección de Phantom, y cualquier amenaza percibida sería evaluada desde esa perspectiva. Holden levantó la mano, indicando a su equipo que mantuviera la inmovilidad absoluta, ya que su mente táctica reconocía que habían entrado en una situación en la que se habían suspendido las dinámicas de poder tradicionales. La niña observó este intercambio con evidente interés, pero sin miedo, como si esperara exactamente esa respuesta y la encontrara meramente confirmatoria. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones constantes que no mostraban el pánico respiratorio que debería acompañar a una niña de 7 años. «Cha», dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro, pero que se transmitía con claridad gracias a la acústica del patio, diseñada para amplificar el sonido por motivos de seguridad. La única palabra quedó suspendida en el aire helado, un nombre que no significaba nada para Holden, pero que aparentemente lo significaba todo para Phantom. La cola del perro comenzó a moverse lentamente por la superficie de piedra del patio, un gesto de reconocimiento que el señor del crimen solo había visto en su propia presencia. Holden procesó esta nueva información
y la añadió a la creciente lista de imposibilidades que se había acumulado en los últimos 5 minutos. El nombre no era común, tenía orígenes étnicos que no podía identificar de inmediato y no explicaba cómo esta niña desnutrida había atravesado su perímetro de seguridad. Y lo que es más importante, no explicaba por qué Phantom había respondido a ella con una sumisión instantánea que contradecía todos los patrones de comportamiento establecidos durante 2 años. Kea, repitió Holden, probando el nombre en su propia lengua, atento a cualquier reacción adicional de la niña o del perro. Las orejas de Phantom se giraron hacia el sonido, pero la bestia no se movió, permaneciendo en su posición protectora, con la satisfacción de alguien que ha encontrado algo perdido hace mucho tiempo. La expresión de la niña no cambió, no reconoció la repetición como algo significativo. Simplemente continuó acariciando el pelaje de Phantom con movimientos que sugerían una profunda familiaridad. La mente analítica del señor del crimen catalogó las pruebas físicas que tenía ante sí. La extrema desnutrición de la niña sugería meses en la calle. Sin embargo, su ropa, aunque sucia, no estaba rota ni destrozada por una exposición prolongada. Sus manos, ahora visibles bajo los focos, mostraban callosidades propias del trabajo manual o de actividades de supervivencia. Pero sus uñas, aunque sucias, no estaban rotas ni dañadas. Había estado viviendo en la calle, pero no durante tanto tiempo como para sufrir daños irreversibles. La cronología era importante, aunque aún no podía explicar por qué. ¿Cuándo comiste por última vez?, preguntó Holden, cambiando su enfoque táctico del interrogatorio a la evaluación, reconociendo que la niña representaba un rompecabezas que requería herramientas diferentes a las que solía emplear. Los ojos de K se posaron brevemente en las ventanas iluminadas de la mansión, una mirada tan rápida que casi se le escapó. Luego su atención volvió a Phantom, y sus pequeños dedos trazaron patrones en el pelaje del perro que parecían seguir una lógica interna que solo ella entendía. Ayer, dijo. La palabra surgió con la misma claridad suave que su nombre, pero esta vez acompañada de información que desencadenó los instintos protectores de Holden de una manera que no había previsto. Ayer significaba que había pasado más de 24 horas sin comer, mientras recorría una ciudad cuyas temperaturas invernales podían matar a quienes no estaban preparados. El hecho de que de alguna manera hubiera viajado hasta su complejo, burlado su seguridad y mantenido la presencia de ánimo suficiente para acercarse a Phantom, demostraba unas habilidades de supervivencia muy superiores a su aparente edad. Holden tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo al verbalizarla, y se volvió hacia su jefe de seguridad con unas instrucciones que 5 minutos antes le habrían parecido imposibles. Traiga aquí a la doctora Dupont ahora mismo. Dígale que es urgente, pero que no es una emergencia con Phantom. Hay una niña que necesita una evaluación médica. El guardia dudó. Años de entrenamiento se enfrentaban a la naturaleza sin precedentes de la situación, pero la expresión de Holden no admitía réplica, y el hombre sacó su teléfono. Kea observó este intercambio con la misma calma. Sus manos no dejaron de acariciar el pelaje de Phantom. La conexión entre la niña y el perro era tan absoluta que parecía existir fuera de las leyes físicas normales. El señor del crimen se preguntó qué palabra había pronunciado, qué sílaba había contenido suficiente significado como para anular meses de condicionamiento. Más importante aún, se preguntó cómo una niña sin hogar de 7 años lo sabía cuando ni siquiera él, el dueño de Phantom, había descubierto nunca esa clave. La doctora Celeste Dupont llegó en 20 minutos, su Mercedes plateado sorteando los protocolos de seguridad del recinto con la facilidad de alguien que había hecho ese trayecto docenas de veces antes. Salió del vehículo con ropa informal de noche, lo que sugería que la habían llamado en su tiempo libre, con su cabello oscuro recogido en una práctica coleta. La veterinaria franco-canadiense había tratado a Phantom desde la llegada del perro de Italia, estableciendo límites profesionales con Holden que nunca ocultaron del todo su desaprobación por su ocupación. El paso de Celeste por el césped hacia el patio transmitía la confianza de alguien que se había enfrentado a animales agresivos en circunstancias mucho más precarias que las pulcras fincas de los delincuentes. Pero sus pasos vacilaron cuando vio la escena que tenía ante sí. Phantom yacía completamente sometido bajo la mano de una niña, mientras Holden y sus guardias armados mantenían una distancia cautelosa.
Su máscara profesional se resquebrajó momentáneamente, revelando una auténtica sorpresa antes de que su entrenamiento se reafirmara, y avanzó con renovada determinación. Señor Cross, su hombre dijo que había una niña que necesitaba atención médica, pero no mencionó que, al parecer, había domesticado a su perro de ataque, dijo Celeste, con su acento ligeramente más marcado, como siempre ocurría cuando se encontraba con situaciones fuera de sus protocolos preparados. Se acercó a Kev con la misma cautela que había empleado Holden, pero su enfoque era puramente clínico, evaluando el estado físico de la niña, con ojos entrenados para detectar señales de angustia en criaturas que no podían vocalizar el dolor. Kev levantó la vista al acercarse Celeste y algo cambió en su expresión que Holden no supo interpretar. No era miedo, sino quizá cansancio mezclado con esperanza. La mirada de alguien que había aprendido que los adultos rara vez significaban seguridad, pero que en ocasiones representaban recursos. Los ojos de Phantom siguieron los movimientos de la veterinaria, pero el perro permaneció relajado. Al parecer, tras decidir que cualquiera que se acercara lentamente y sin agresividad no suponía una amenaza, Celeste se arrodilló a 2 metros de la niña y la bestia, manteniendo una distancia profesional mientras su mirada entrenada catalogaba los daños. Me llamo doctora Dupont, pero puedes llamarme Celeste si te resulta más fácil, dijo la veterinaria, bajando la voz al tono suave que utilizaba con los animales asustados, aparentemente decidiendo que el mismo enfoque podría funcionar con los niños traumatizados. Soy veterinaria, lo que significa que soy muy buena detectando cuando alguien no se encuentra bien. ¿Te importa si me acerco un poco más para asegurarme de que estás bien? La respuesta de Keva fue mirar a Phantom, como si consultara con el perro si se podía confiar en la recién llegada. Un gesto tan natural que sugería una profunda familiaridad con el uso de los instintos animales como sistemas de orientación. La cola del cane corso barrió una vez la piedra, aparentemente comunicando su aprobación, y la pequeña cabeza de K asintió. Celeste avanzó esos últimos metros, con movimientos suaves y nada amenazantes, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para comenzar una evaluación adecuada sin tocarla. ¿Cuándo fue la última vez que bebiste algo?, preguntó Celeste, observando los labios extremadamente agrietados de Ca y el ligero hundimiento alrededor de sus ojos, que indicaba deshidratación. La respuesta de la niña fue inmediata esta vez, como si la presencia de la veterinaria hubiera facilitado de alguna manera la comunicación en comparación con la que había tenido con Holden. Esta mañana, en la fuente del parque. La especificidad de la respuesta le indicó a Celeste que Kiva había estado viviendo en la calle el tiempo suficiente como para desarrollar rutinas en torno a las fuentes de agua públicas. La mano de la veterinaria se movió lentamente hacia la muñeca de K, comunicándole su intención de comprobar el pulso y la temperatura mediante el tacto, dándole a la niña tiempo para negarse si fuera necesario. K no se apartó, pero los ojos de Phantom se abrieron para seguir el contacto con una vigilancia protectora que sugería que su sumisión se extendía solo a la propia K. Los dedos de Celeste encontraron el punto del pulso, contando los latidos que venían demasiado rápido, sintiendo la piel que ardía con el calor seco de la fiebre por la exposición prolongada y la nutrición insuficiente. Tiene fiebre y muestra signos de desnutrición avanzada, dijo Celeste, dirigiendo sus palabras a Holden mientras mantenía su atención en Kea, su evaluación clínica prevaleciendo sobre cualquier sentimiento personal que tuviera hacia el señor del crimen. Necesita atención médica inmediata, atención hospitalaria adecuada, no tratamiento de campo. Puedo llamar a una ambulancia, pero dada su situación, supongo que preferirá un arreglo privado. El sutil énfasis en la situación conllevaba múltiples significados sobre la complicada relación de Holden con los canales oficiales. Holden sintió el peso de las decisiones que se agolpaban en su mente. Cada opción conllevaba consecuencias que no podía calcular por completo en ese momento. Los hospitales significaban preguntas, documentación, la posible intervención de los servicios sociales que se llevarían acá de su propiedad antes de que él comprendiera lo que ella representaba. Pero la atención médica privada significaba traer a más gente a su complejo, ampliando el círculo de conocimiento sobre los imposibles acontecimientos de esa noche. Phantom resolvió el dilema levantando su enorme cabeza
y mirando directamente a su dueño con lo que solo podía describirse como expectación. «Tráela adentro», se oyó decir a Holden. Las palabras surgieron antes de que su mente táctica hubiera terminado de sopesar las opciones, impulsadas por un instinto en el que no confiaba plenamente, pero que no podía ignorar. «Prepara la suite de invitados del segundo piso como sala médica. Ponte en contacto con el Dr. Morton. Dile que necesito una visita a domicilio y que pagaré el doble de su tarifa habitual por discreción». Su equipo de seguridad se movió inmediatamente para cumplir estas órdenes. Años de entrenamiento les permitían aceptar órdenes sin precedentes, sin vacilar visiblemente. La expresión de Celeste pasó de ser una evaluación profesional a algo más complejo. La sorpresa se mezcló con lo que podría haber sido aprobación, aunque lo disimuló rápidamente, volviendo a centrarse en K. «¿Puedes caminar, cariño? ¿O prefieres que los hombres del señor Cross te ayuden a entrar donde hace calor?», le preguntó, dándole a la niña la posibilidad de decidir, incluso en su estado de debilidad. La respuesta de K fue mirar de nuevo a Phantom, con el mismo gesto consultivo, y el perro se puso en pie con fluida elegancia. El cane corso se colocó junto a K, ofreciéndole su corpulencia como apoyo, y la pequeña mano de la niña se agarró a su collar mientras se ponía de pie sobre unas piernas que temblaban por el esfuerzo. Phantom avanzó a un ritmo que se adaptaba a su debilidad, convirtiéndose en una muleta viviente que soportaba la mayor parte de su peso sin quejarse. Holden observó esta coordinación entre la niña y la bestia, viendo patrones de familiaridad previa que no podían explicarse por su breve encuentro en el patio. La procesión hacia la entrada de la mansión adquirió un carácter surrealista. La niña sin hogar apoyada por un perro entrenado para matar, seguida por un veterinario que la desaprobaba, y un señor del crimen cuyo mundo cuidadosamente construido se había visto trastocado por una sola palabra susurrada. Los guardias se apartaron para dejarles paso, con las armas enfundadas, y sus rostros reflejaban la misma confusión y asombro que Holden sentía agitarse en su pecho. El patio oriental, diseñado como un lugar de ejecución, se había transformado de alguna manera en el lugar de nacimiento de algo que aún no podía nombrar. Al cruzar el umbral y entrar en el calor de la mansión, Sa tropezó ligeramente, sus piernas finalmente rindiéndose al agotamiento y la fiebre. Holden se movió sin pensar, atrapándola antes de que Phantom pudiera reaccionar, levantando a la niña con una delicadeza sorprendente para alguien cuyas manos habían orquestado la violencia en 3 estados. Ella no pesaba casi nada, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre contra su pecho. Los ojos de Cava se encontraron con los suyos durante un largo momento, y Holden vio algo en ellos que le cortó la respiración. Reconocimiento, pero no de él. Reconocimiento de algo que él representaba. Algún papel que se le pedía que desempeñara sin haber hecho una audición para el papel. El Dr. Morrison llegó 40 minutos más tarde, con su cabello plateado y su costoso maletín que lo identificaban como el tipo de médico que atendía a clientes que requerían absoluta discreción. Había tratado a varios miembros de la organización de Holden a lo largo de los años, sin hacer preguntas sobre heridas de cuchillo o rozaduras de bala que nunca aparecían en los registros oficiales. Pero su expresión al entrar en la suite de invitados mostraba una preocupación genuina. En lugar de su habitual distanciamiento profesional, al ver a K tumbada sobre sábanas importadas que costaban más de lo que la mayoría de las familias gastaban en alquiler. Celeste ya había comenzado el tratamiento preliminar, estableciendo una vía intravenosa con una eficiencia experta, a pesar de trabajar fuera de su especialidad veterinaria. Le había quitado a Kea la ropa sucia y la había sustituido por una camiseta demasiado grande del armario de la mansión, revelando el alcance total de la desnutrición de la chica. Sus costillas sobresalían en marcado relieve y moretones en diversas etapas de curación decoraban sus brazos y piernas. No eran marcas de maltrato, sino el daño acumulado de sobrevivir en las calles, que no mostraban piedad con los vulnerables. El examen del Dr. Morrison fue minucioso y delicado. Sus manos se movían con la cuidadosa precisión de alguien que entendía que el tacto podía curar o traumatizar. Comprobó sus reflejos, escuchó su corazón y sus pulmones, examinó el estado de sus dientes y encías en busca de signos de escorbuto u otras enfermedades por deficiencia. Kea soportó todo esto con estoico silencio, con la mirada fija en Phantom,
que se había colocado en una esquina de la habitación, negándose a separarse de ella a pesar de los intentos iniciales de Holden por alejarlo. Desnutrición grave, deshidratación, fiebre por exposición y lo que sospecho que es una neumonía en desarrollo en su pulmón izquierdo. El doctor Morrison anunció su evaluación clínica en un tono que no juzgaba cómo había llegado la niña a ese estado. Necesita antibióticos por vía intravenosa, una nutrición adecuada reintroducida gradualmente para evitar el síndrome de realimentación y una monitorización constante durante al menos las próximas 72 horas. Lo ideal sería hospitalizarla, pero entiendo que esa no es una opción que estén considerando. Holden se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observando los procedimientos médicos con la misma intensa concentración que aplicaba a las negociaciones comerciales en las que estaban en juego millones. Pero esto era diferente. Lo que estaba en juego era, de alguna manera, más pequeño e infinitamente más grande que el dinero o el territorio. Celeste lo miraba de vez en cuando, con una expresión indescifrable, pero sus acciones dejaban claro su compromiso con el bienestar de Kiva, independientemente de su opinión sobre el propietario de la mansión. «Puedo preparar todo lo necesario aquí», continuó Eldor Morrison sacando su teléfono para organizar los suministros y el equipo médico. «Pero ella necesitará cuidados las 24 horas del día por parte de alguien con formación médica. Puedo conseguir una enfermera privada, aunque eso añadiría otra persona a su situación». La delicada pausa antes de la situación reconocía el contexto criminal sin nombrarlo explícitamente. Una danza lingüística que ambos hombres habían perfeccionado a lo largo de años de consultas irregulares. La voz de Celeste se impuso antes de que Holden pudiera responder. Su acento franco-canadiense se agudizó con la decisión. «Yo me quedaré. Tengo formación médica más allá del trabajo veterinario. Estudié medicina antes de especializarme y ella parece confiar en mí, lo que ahora mismo es más importante que las credenciales». Dirigió esta declaración al Dr. Morrison en lugar de a Holden, reivindicando su autoridad sobre las necesidades emocionales de la paciente que prevalecían sobre los derechos de propiedad del señor del crimen. Holden se encontró asintiendo con la cabeza antes de analizar las implicaciones de que Celeste se mudara esencialmente a su complejo por un periodo indefinido. La veterinaria siempre había mantenido una cuidadosa distancia profesional, llegando para cuidar a Phantom y marchándose con una interacción social mínima. Ahora se ofrecía voluntaria para integrarse en su hogar, motivada por la preocupación por una niña cuya conexión con su perro seguía sin explicarse. La situación se estaba descontrolando de una manera que debería haber desencadenado respuestas defensivas, pero que en cambio parecía casi inevitable. K había cerrado los ojos durante el examen. La fiebre y el agotamiento finalmente habían superado las reservas que le habían permitido seguir funcionando durante su acercamiento a la mansión, pero su mano permanecía extendida hacia el rincón de Phantom, con los dedos haciendo pequeños movimientos de agarre, como si buscara la seguridad de que el perro seguía allí. Phantom respondió acercándose, estirando su enorme cuerpo junto a la cama, al alcance de los dedos de K, y su presencia, aparentemente, era más eficaz que cualquier medicamento para proporcionarle consuelo. «¿Qué relación tiene el perro con ella?», preguntó Dr. Morrison, cuya curiosidad clínica superó los límites profesionales al observar la interacción entre la niña y el animal. «Nunca he visto a un cane corso mostrar este tipo de comportamiento protector hacia nadie, excepto hacia su cuidador principal, e incluso entonces suele ser más posesivo que cariñoso». Sus ojos se desplazaron de Phantom a Holden, buscando una explicación para la anomalía conductual que ni siquiera su formación médica podía racionalizar. Holden intercambió miradas con Celeste, reconociendo que ambos compartían la ignorancia sobre el misterio fundamental que impulsaba todo lo que había sucedido esa noche. «Eso es lo que estamos tratando de entender», dijo. La admisión de no saber le costó más de lo que había previsto. Los hombres en su posición no reconocían las lagunas de información, no revelaban incertidumbres que pudieran explotarse como debilidad. Sin embargo, allí estaba, confesando su confusión a su médico privado sobre una niña sin hogar y un perro que, al parecer, habían reescrito sus propias reglas de relación. El Dr. Morrison guardó su equipo de exploración con metódica precisión, dejando suministros e instrucciones detalladas para el cuidado de CA
durante los próximos días. Volveré mañana por la mañana para reevaluar su estado. Llámeme inmediatamente si su fiebre supera los 39,4 de Hz o si muestra cualquier dificultad respiratoria. La neumonía está en una fase temprana, pero puede progresar rápidamente en alguien tan debilitado. Se detuvo en la puerta y añadió con una franqueza inusual: «Tiene suerte de que la haya traído aquí». Otra noche en la calle en su estado probablemente habría sido fatal. La palabra suerte quedó flotando en el aire tras la marcha del Dr. Morrison, y sus implicaciones resonaron en la conciencia de Holden. La suerte implicaba azar, casualidad, pero nada en la llegada de Kea parecía casual. Había navegado directamente hasta su complejo, había eludido los protocolos de seguridad que habían repelido a infiltrados profesionales y había pronunciado una palabra que reescribió la programación conductual de Phantom. Lo que la había traído hasta allí funcionaba según una lógica que él aún no comprendía, pero que no podía descartar como mera fortuna. Celeste comenzó a organizar los suministros médicos que había dejado el Dr. Morrison, transformando la suite de invitados en una sala de hospital funcional con la eficiencia de alguien que se siente cómodo en situaciones de crisis. Instaló el equipo de monitorización, preparó los horarios de medicación y colocó las bolsas de suero en su soporte con precisión experta. Holden la observaba trabajar, fijándose en cómo se movía alrededor de Phantom sin miedo, aceptando la presencia del perro como algo innegociable en lugar de intentar imponer la autoridad humana sobre el espacio. Necesitaré acceso a una cocina para preparar comidas adecuadas cuando empiece a comer alimentos sólidos, dijo Celeste sin mirar a Holden, concentrada en ajustar el flujo de la vía intravenosa de CA. Y supongo que tienes imágenes de seguridad de cómo entró en la propiedad. Comprender sus capacidades físicas antes del colapso podría ayudar a predecir su trayectoria de recuperación. Las preguntas se formularon como necesidades profesionales, pero Holden detectó una curiosidad subyacente por el misterio que los había llevado a todos a esta situación sin precedentes. «Informaré al personal de cocina y recopilaré las imágenes de seguridad», respondió Holden, dirigiéndose hacia la puerta, pero sintiéndose reacio a abandonar la habitación donde se habían concentrado tantas imposibilidades. Se detuvo en el umbral, observando cómo el pequeño pecho de CA subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, mientras Phantom mantenía su vigilia. «¿Por qué te ofreciste voluntariamente a quedarte? Has dejado clara tu desaprobación hacia mi trabajo a lo largo de los años. Esto va más allá de la obligación profesional». Las manos de Celeste se detuvieron sobre el equipo médico y durante un largo momento no respondió. Seguía dándole la espalda. Cuando finalmente habló, su voz transmitía matices que iban más allá de las simples palabras, porque esa niña confiaba en un animal entrenado para matar, y el animal recordaba algo que merecía la pena proteger. Ese tipo de conexión no ocurre por casualidad. Sea lo que la trajo aquí, sea lo que representa, es importante, y alguien tiene que asegurarse de que sobreviva el tiempo suficiente para explicarlo. Holden bajó a su oficina, donde su jefe de seguridad había recopilado las imágenes de 16 cámaras diferentes que seguían el acercamiento de K al complejo. La cronología comenzaba a las 6:47 p.m., cuando los sensores térmicos detectaron por primera vez su presencia a 3 manzanas de distancia, moviéndose con un rumbo decidido, en lugar de los patrones errantes típicos de las personas sin hogar. Había pasado sin detenerse por otras 2 propiedades de lujo, con una trayectoria fija hacia la propiedad de Holden y una seguridad en la orientación que sugería que conocía la dirección de antemano. Las imágenes mostraban cómo estudiaba la entrada de reparto durante casi 4 minutos antes de encontrar el hueco en la verja. Sus pequeñas manos probaban el metal con una minuciosidad sistemática que delataba una capacidad para resolver problemas superior a su edad. Se deslizó por la abertura con la fluida eficiencia de alguien que había aprendido a hacerse pequeña, a encajar en espacios que otros pasaban por alto, sin vacilar, sin miedo visible en su lenguaje corporal, incluso al entrar en un territorio que habría aterrorizado a cualquier persona racional. Lo que más impactó a Holden fue el momento capturado cuando Kava vio la mansión por primera vez. Se detuvo, miró fijamente el ala este del edificio y asintió con la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. Entonces, su camino había cambiado ligeramente
abandonando la ruta más directa hacia la entrada principal en favor de la trayectoria que conducía específicamente al patio este. Sabía dónde estaría Phantom y había buscado deliberadamente el lugar más peligroso de la propiedad. Su investigador ya había comenzado a buscar la descripción de KE en las bases de datos de personas desaparecidas y en el software de reconocimiento facial conectado a los sistemas de servicios sociales de varios estados. Pero Holden sospechaba que estas búsquedas no darían ningún resultado. La chica se movía como alguien que había aprendido a existir por debajo del radar oficial. Un fantasma en los sistemas diseñados para rastrear y categorizar a los ciudadanos. Sus habilidades de supervivencia sugerían meses o posiblemente años de vida fuera de las estructuras sociales normales. Celeste apareció en la puerta con una tableta en la mano. Su expresión estaba preocupada, pero no tenía nada que ver con el estado de salud de K. He estado revisando los registros veterinarios y la documentación de compra de Phantom. Hay algo que tienes que ver. Se acercó a su escritorio, colocó la tableta entre ellos y señaló con el dedo una línea específica en los documentos de transferencia del criador. El perro no se llamaba originalmente Phantom, ese es el nombre que le pusiste después de comprarlo. Su nombre registrado por el criador italiano era Umbra del Passato. Holden se inclinó hacia adelante. Su conocimiento del italiano era suficiente para traducir la frase sombra del pasado. Los documentos del criador dicen que formaba parte de un programa de entrenamiento especializado para animales de protección. Pero antes de esa colocación, hay un vacío de 3 meses en su documentación. Estuvo en algún tipo de centro de rehabilitación. Celeste sacó otro documento. Este mostraba un acuerdo de transferencia entre el criador italiano y un santuario de animales estadounidense que desde entonces había cerrado. El santuario operaba ilegalmente desde un almacén reconvertido en el distrito industrial, continuó Celeste. Su investigación había avanzado rápidamente durante las horas que había pasado con Keva arriba. Lo dirigía una pareja especializada en la rehabilitación de animales traumatizados, casos de maltrato, supervivientes de peleas, criaturas a las que otros centros habían dado por perdidas. La ciudad lo cerró tras un incendio hace 6 meses. Ambos propietarios murieron en el incendio. Las implicaciones se estrellaron contra la conciencia de Holden como un impacto físico. Las piezas del rompecabezas imposible de repente se ordenaron en patrones que tenían un sentido terrible. Phantom estaba en ese santuario. Y si la pareja tenía un hijo, no necesitaba terminar la frase. La expresión de Celeste confirmó que ella ya había seguido el mismo hilo lógico hasta su devastadora conclusión. Llamé a un contacto en la oficina del jefe de bomberos, dijo Celeste, bajando la voz al tono sobrio que se reserva para hablar de tragedias. La pareja que murió se llamaba David y Sarah Okonkwo. Tenían una hija de 7 años que figuraba como fallecida en el incendio. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero se supuso que había sido consumido por las llamas. Se llamaba Keva. Holden miró fijamente las imágenes de seguridad congeladas en su pantalla. La imagen de una pequeña figura que se acercaba a sus puertas con un propósito tan decidido. No era una niña sin hogar cualquiera que buscaba refugio, sino una niña que había pasado 6 meses buscando una cosa concreta, que había sobrevivido al incendio que se llevó a sus padres. Un perro que la recordaba. Ella lo llamó por su nombre original. Eso fue lo que susurró en el patio. No fantasma, sino el apodo que le daban en el santuario. Umbra, confirmó Celeste, sacando otro documento. Una fotografía de las redes sociales archivadas del santuario antes del incendio. La imagen mostraba a un fantasma más joven y delgado en brazos de una niña pequeña, con una sonrisa desdentada y ojos brillantes que no tenían nada de la profundidad inquietante que Holden había visto esa noche. El pie de foto decía, Kava y Umbra progresan. Este dulce chico por fin está aprendiendo a confiar de nuevo. La fecha de la foto era de 7 meses antes. De repente, la transformación de fantasma cobró sentido. El perro no había reaccionado ante un extraño, sino que había reconocido a alguien que creía muerto. Alguien cuya pérdida probablemente había contribuido al comportamiento agresivo que lo convertía en un animal de guardia tan eficaz. Su entrenamiento no había sido anulado por una palabra mágica, sino por un recuerdo más fuerte que el condicionamiento, por una lealtad que trascendía los meses de separación y violencia que había experimentado desde que abandonó el santuario.
Holden sintió algo desconocido agitarse en su pecho mientras asimilaba esta información. No era el cálculo estratégico que aplicaba a la mayoría de las situaciones, sino algo más crudo y humano. Ka había sobrevivido a la muerte de sus padres, había vivido en las calles durante medio año y, de alguna manera, había localizado al único ser vivo que la conectaba con la vida que había perdido. El valor y la desesperación necesarios para emprender un viaje así superaban todo lo que él había visto en su carrera criminal. ¿Sabe que sus padres están muertos?, preguntó Holden, sin darse cuenta de que había formulado la pregunta. Celeste negó lentamente con la cabeza, con una expresión que denotaba la gravedad de la noticia que debía comunicar con delicadeza. Aún no ha hablado de ellos, o todavía está asimilando el trauma, o se niega a aceptar lo que ha pasado. En cualquier caso, tendremos que abordarlo tarde o temprano, pero no mientras lucha contra la neumonía y la desnutrición. Quiero toda la información sobre el incendio, los informes oficiales, las investigaciones de las aseguradoras, todo, dijo Holden, con la mente pasando al modo operativo que comprendía mejor que el terreno emocional. Si hay alguna duda sobre cómo comenzó, cualquier indicio de incendio provocado o juego sucio, necesito saberlo. Y quiero saber qué pasó con los demás animales de ese santuario, dónde fueron trasladados, si sobrevivió alguno más aparte de Phantom. Celeste lo estudió con una expresión que mezclaba sorpresa y cálculo, como si reevaluara las conclusiones a las que había llegado sobre su carácter tras años de interacción profesional. ¿Por qué te importa? Solo es una niña sin hogar que encontró a tu perro por casualidad. Podrías entregarla a los servicios sociales. Deja que el sistema se encargue de su recuperación y acogida. ¿Por qué te involucras en algo que no tiene nada que ver con tu trabajo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, exigiendo una honestidad que Holden rara vez ofrecía a nadie. Miró la imagen congelada de Ka en su pantalla, recordando el peso de su cuerpo febril en sus brazos, la forma en que Phantom lo había mirado con expectación en lugar de sumisión, porque ese perro cambió toda su naturaleza para protegerla. Y si una criatura entrenada para matar puede reconocer algo que vale la pena preservar, tal vez debería prestar atención a lo que él ve y yo no. Holden regresó a la suite de invitados cerca de la medianoche y encontró a Celeste dormitando en la silla junto a la cama de Seiya. Las historias clínicas descansaban en su regazo y el cansancio era evidente en las arrugas alrededor de sus ojos. Phantom permanecía alerta a pesar de la hora tardía, con su enorme cabeza apoyada en el borde de la cama, a pocos centímetros de la mano de Kei. Los ojos del perro siguieron la entrada de Holden, pero no mostraron la agresividad territorial que solía caracterizar sus reacciones ante los movimientos nocturnos dentro del recinto. Según los monitores, la fiebre de Kea había bajado ligeramente, pasando de niveles peligrosos a niveles simplemente preocupantes. El gotero goteaba constantemente, reponiendo líquidos y administrando antibióticos que combatían la neumonía que intentaba establecerse en sus pulmones dañados. Su respiración seguía siendo dificultosa, pero constante. Cada inhalación y exhalación era una pequeña victoria contra el daño acumulado de 6 meses de condiciones de supervivencia diseñadas para destruir en lugar de sostener. Holden se movió en silencio para no despertar a Celeste, pero la veterinaria se movió de todos modos, abriendo los ojos con la alerta instantánea de alguien entrenado para responder a emergencias independientemente de la falta de sueño. Sus signos vitales se están estabilizando, informó Celeste en voz baja, recuperando su máscara profesional. La elección de antibióticos de Lord Morrison parece estar funcionando. Si supera las próximas 48 horas sin complicaciones, debería recuperarse físicamente, aunque el trauma psicológico es otra cuestión completamente diferente. He descubierto quién es, dijo Holden, manteniendo la voz baja para no perturbar el sueño febril e inquieto de Kava. Sacó la foto del santuario en su teléfono y le mostró a Celeste la imagen de la niña y el perro en circunstancias más felices. Sus padres dirigían el santuario de animales donde Phantom Umbra pasó 3 meses en rehabilitación. Murieron en el incendio que cerró el lugar. Desde entonces, ella ha estado en las calles, aparentemente buscándolo. Celeste tomó el teléfono y estudió la fotografía con una expresión que pasaba de la conmoción al dolor y a algo parecido al asombro. Había pasado 6 meses buscando a un perro entre todos los animales que debían de haberse dispersado desde ese santuario. ¿Cómo sabía siquiera que había acabado aquí?
Sus preguntas expresaban las mismas dudas que habían estado rondando la mente de Holden desde que descubrió la identidad de Kay. Aún no lo sé, pero lo sabré, respondió Holden, recuperando su teléfono y guardándolo en el bolsillo. Tengo gente investigando los registros del santuario, rastreando dónde fueron colocados todos los animales. Quizás ella había estado buscando sistemáticamente en los registros de adopción y venta, o quizás había oído rumores en la calle sobre el perro guardián de mi complejo. De cualquier manera, ella lo encontró y él la recordó a pesar de todo lo que había sucedido desde que se separaron. Permanecieron en silencio durante unos instantes, observando cómo subía y bajaba el pequeño pecho de Cava, mientras Phantom mantenía su vigilia con la paciencia de una criatura que por fin había encontrado lo que había estado buscando. La habitación se sentía cargada de significado acumulado, como si el universo se hubiera contraído para centrar toda su atención en esta niña en recuperación y en las conexiones que irradiaban desde su presencia. ¿Qué pasará cuando despierte?, preguntó Celeste, con una voz que transmitía una incertidumbre genuina, en lugar de su habitual confianza profesional. Cuando tenga fuerzas para hablar, para procesar dónde está y qué la ha traído aquí, no podrás mantenerla oculta indefinidamente. Hay cuestiones legales, cuestiones de custodia, por no hablar del apoyo psicológico que necesitará después de perder a sus padres y vivir en la calle durante 6 meses. Holden había estado evitando estas consideraciones prácticas, dejando que la crisis médica inmediata tuviera prioridad sobre la planificación a largo plazo. Pero las preguntas de Celeste le obligaron a afrontar realidades que no podía posponer indefinidamente. Primero, se recupera. Luego averiguamos qué necesita y cómo proporcionárselo. Tengo recursos a los que la mayoría de la gente no tiene acceso. Terapeutas privados, expertos legales especializados en situaciones complejas de custodia. El sistema que la declaró muerta no tiene por qué saber que ha sobrevivido, a menos que sirva a sus intereses. Estás hablando básicamente de secuestrarla de la supervisión oficial, dijo Celeste, aunque su tono era más reflexivo que acusatorio. Mantenerla fuera del radar, usar tus conexiones criminales para eludir los procesos legales diseñados para proteger a los niños. ¿Cómo es eso lo mejor para ella y no simplemente conveniente para ti? El desafío era directo, pero no hostil. Buscando la comprensión en lugar de ganar puntos en una discusión, Holden la miró a los ojos sin pestañear. Reconoció que la honestidad era más importante en ese momento que mantener la imagen que había construido cuidadosamente, porque el sistema la declaró muerta basándose en la conveniencia y en pruebas incompletas, porque sobrevivió 6 meses que deberían haberla matado gracias a su pura determinación por encontrar una conexión con su vida perdida, porque Phantom reconoció en ella algo que merecía la pena proteger, y yo he aprendido a confiar en los instintos de ese perro más que en la mayoría de los humanos. ¿Es esa una razón suficiente? Celeste no respondió de inmediato. Su atención volvió a K, que se había movido ligeramente mientras dormía, buscando con la mano el pelaje de Phantom y agarrándolo con una necesidad inconsciente de contacto. El perro no reaccionó, salvo para respirar con regularidad, aceptando el contacto como algo que le correspondía, algo que había estado esperando desde el incendio que los separó. La expresión de la veterinaria se suavizó al observar esta conexión. Sus límites profesionales se desvanecieron ante la evidente devoción. Me quedaré hasta que se recupere, dijo Celeste finalmente, su decisión surgiendo con el peso del compromiso más que con un acuerdo casual. No porque apruebe tus métodos o tu negocio, sino porque ella se merece a alguien que anteponga su bienestar a las conveniencias legales o las conveniencias criminales. Seré su defensora en esta situación, lo que significa que me opondré a ti cuando sea necesario. ¿Puedes aceptar esas condiciones? Holden sintió una sonrisa en sus labios. A pesar de la seriedad de la conversación, la feroz actitud protectora de Celeste le recordó por qué la había mantenido en nómina, a pesar de su evidente aversión por sus operaciones. Poseía una integridad que no se podía comprar ni intimidar. El tipo de claridad moral que él había abandonado hacía mucho tiempo, pero que aún reconocía como valiosa. No querría que fuera de otra manera. Ella necesita a alguien que luche por sus intereses, incluso si eso significa luchar contra mí. Un suave sonido procedente de la cama atrajo la atención de ambos. K había abierto los ojos, con la mirada febril y desenfocada,
escaneando la habitación desconocida con una confusión que rayaba en el pánico. Apretó la mano sobre el pelaje de Phantom, buscando un punto de apoyo en lo único familiar que su mente desorientada podía reconocer. El perro respondió inmediatamente, levantando la cabeza hacia su mano y gruñendo con seguridad desde lo más profundo de su pecho, lo que pareció penetrar la neblina de la fiebre. Umbra, susurró Cava, el nombre surgiendo áspero y entrecortado de su garganta dañada. Entonces sus ojos encontraron a Holden y Celeste de pie junto a la cama, y el cansancio sustituyó a la confusión en su expresión. ¿Dónde? Comenzó a decir, pero la pregunta se apagó cuando al hablar le dio un ataque de tos que sacudió su pequeño cuerpo. Celeste se movió inmediatamente, ajustándole las almohadas y ofreciéndole agua con una pajita. Sus manos eran suaves pero competentes. «Estás a salvo», dijo Celeste, una vez que la tos remitió, con su voz acentuada transmitiendo calidez para disipar el miedo. «Estabas muy enferma, así que te trajimos aquí para que te recuperaras. Me llamo Celeste, soy médico, y él es el señor Cross. ¿Recuerdas haber venido aquí? ¿Recuerdas haber encontrado a Umbra en el patio?» Sus preguntas estaban cuidadosamente calibradas para evaluar tanto la función cognitiva de K como su memoria de los acontecimientos recientes. Los ojos de K se movieron de Celeste a Holden y luego a Phantom, que se había levantado y se había colocado donde ella pudiera verle la cara sin esfuerzo. El reconocimiento brilló en su mirada nublada por la fiebre, y con él llegó algo que podría haber sido alivio o resignación. «Lo encontré», dijo, con una voz apenas superior a un susurro, pero con absoluta certeza. «Le prometí a mamá que lo encontraría antes de que ella...» La frase se interrumpió con un sollozo que se transformó en más tos. Holden sintió que se le oprimía el pecho al ver esa pequeña muestra de dolor y determinación que chocaban en una niña agotada. Había cumplido la promesa que le había hecho a su madre moribunda. Había sobrevivido a circunstancias imposibles para cumplir con esa última obligación. El valor que requería tal devoción era asombroso. El tipo de lealtad que él había pasado toda su carrera tratando de comprar y exigir, pero que rara vez se veía en su forma pura. Phantom se acercó a la cama, ofreciendo su corpulencia como consuelo, mientras los delgados dedos de Keva se aferraban a su pelaje como si fuera un salvavidas. Durante los 3 días siguientes, el estado físico de K mejoró gracias a la intervención médica y a una nutrición adecuada. La fiebre desapareció por completo la segunda mañana y la neumonía comenzó a responder a los antibióticos con una rapidez alentadora. Celeste mantuvo una vigilancia constante, ajustando los protocolos de tratamiento y persuadiendo a la niña para que ingiriera pequeñas cantidades de alimentos fáciles de digerir en un estómago que había olvidado lo que era una comida normal. Phantom no salió de la habitación, excepto para breves descansos en el patio. Siempre regresaba con urgencia, como si temiera que Kea pudiera desaparecer durante su ausencia. Holden se encontró a sí mismo inventando excusas para comprobar su evolución a lo largo del día. Sus operaciones comerciales habituales pasaron a un segundo plano frente a las actualizaciones sobre los signos vitales de una niña de 7 años. Su organización funcionaba sin problemas, sin una supervisión constante. La máquina que había construido solo requería una orientación ocasional para mantener el impulso. Algo en la recuperación de K exigía su atención de una manera que no tenía nada que ver con el valor estratégico o la necesidad operativa. Empezó a reconocer este impulso como el mismo instinto que había llevado a Phantom a abandonar su entrenamiento, el reconocimiento de algo que merecía la pena proteger y que trascendía el cálculo racional. Celeste se dio cuenta de estas frecuentes visitas, pero no hizo ningún comentario más allá de levantar las cejas, lo que sugería que estaba catalogando datos para su análisis futuro. Se había mudado a la suite de invitados adyacente a la habitación de Kea, transformándola en una combinación de alojamiento y centro médico. Había suspendido su práctica veterinaria mediante mensajes cuidadosamente redactados a sus clientes sobre una emergencia familiar, una mentira que sirvió a la verdad de formas que ella no había previsto. El personal de la mansión se adaptó a su presencia con la misma flexibilidad profesional que aplicaban a todas las peticiones inusuales de Holden. Kea comenzó a hablar más al tercer día. Su voz ganaba fuerza al igual que su cuerpo. Al principio hablaba de sus padres en tiempo presente,
como si los 6 meses transcurridos desde el incendio hubieran sido una separación temporal en lugar de una pérdida permanente. Celeste corrigió suavemente estas referencias, ayudándola a procesar el dolor que había quedado congelado por la necesidad de sobrevivir. Las conversaciones eran dolorosas de presenciar. La comprensión de una niña chocando con la realidad de los adultos. La esperanza desmoronándose bajo el peso de la verdad que había estado evitando con pura fuerza de voluntad. Mamá me dijo que buscara a Ombra si pasaba algo, dijo K durante una de estas charlas. Su pequeña mano acariciaba la cabeza de Phantom, con movimientos que se habían convertido en un ritual de consuelo constante. Dijo que él me recordaría. Los perros no olvidan a las personas que aman. Sus ojos se llenaron de lágrimas que finalmente se derramaron. 6 meses de dolor reprimido, que ahora encontraba alivio al haber cumplido la misión que la había mantenido en funcionamiento. Celeste la abrazó mientras lloraba, ofreciéndole el tipo de consuelo maternal que no podía ser sustituido solo por la competencia médica. Phantom se apretó contra la cama, gimiendo suavemente, angustiado por unos sonidos que claramente le perturbaban, a pesar de su incapacidad para comprender su origen. Holden se quedó en la puerta durante este colapso, presenciando una vulnerabilidad que le provocó un dolor en el pecho con emociones desconocidas. Había construido un imperio explotando la debilidad, identificando los puntos débiles en las defensas de las personas y aplicando presión hasta que se rompían según su diseño. Pero ver el dolor de K era diferente. No era una oportunidad para explotar, sino algo que exigía protección de un mundo que ya le había quitado demasiado a alguien demasiado joven para haber desarrollado las defensas adecuadas. Más tarde esa noche, después de que Keva se hubiera quedado dormida agotada por el llanto y Celeste hubiera salido a tomar un café, Holden se encontró solo en la habitación con la niña y el perro. Se sentó en la silla que solía ocupar Celeste, estudiando el rostro de Keva en reposo, los moretones persistentes que se desvanecían a un color amarillo verdoso, los huecos debajo de sus pómulos que comenzaban a llenarse con una nutrición adecuada. Su mano permanecía enredada en el pelaje de Phantom, incluso mientras dormía. La necesidad inconsciente de contacto prevalecía sobre el descanso. No sé qué se supone que debo hacer contigo. Holden dijo en voz baja, dirigiéndose a la figura dormida de Keva, aunque ella no podía oírlo. No estoy preparado para esto. No me dedico a la redención ni a la paternidad sustituta. Mi trabajo es el control y las consecuencias. No curar a niños dañados que confían más en los perros que en los humanos. Las palabras surgieron como una confesión a alguien que no podía juzgarlo por admitirlo. Los ojos ámbar de Phantom se abrieron y se fijaron en Holden con una expresión que podía ser de reproche o de expectativa. El perro había dejado clara su elección. Kea era más importante que el adiestramiento, más que la lealtad al amo que lo había comprado. Holden se sintió desafiado por esa mirada, como si el animal le exigiera que estuviera a la altura de unos estándares que nada tenían que ver con el éxito criminal o el poder acumulado. Su teléfono vibró con mensajes de su segundo al mando sobre disputas territoriales que requerían atención, contratos que debían aprobarse, violencia que debía orquestarse o prevenirse, la maquinaria de su imperio que exigía el aceite de su concentración para seguir funcionando sin problemas. Pero Holden silenció el teléfono sin leer más allá de la primera notificación, manteniendo su atención en la pequeña figura en la cama del hospital, que de alguna manera se había vuelto más importante que el negocio que había pasado años construyendo. Celeste regresó con 2 tazas de café, le pasó una a Holden sin comentar nada sobre encontrarlo en su silla habitual. Se acomodó en el otro asiento de la habitación, bebiendo su café, mientras mantenía el cómodo silencio de las personas que han superado la necesidad de conversar constantemente. Se sentaron juntos, observando a Sea dormir. 2 personas de mundos completamente diferentes, unidas por el compromiso compartido con alguien que, accidentalmente, había revelado lo mejor de sí mismos, algo que habían olvidado que existía. Mi investigador encontró registros del santuario de animales, dijo Holden finalmente, rompiendo el silencio con la información que había estado procesando desde que recibió el informe esa tarde. Los padres de Kea eran considerados excéntricos por los vecinos. Vivían en el almacén con los animales y gastaban hasta el último centavo en cuidados veterinarios y programas de rehabilitación. El incendio se inició en el sistema eléctrico
alrededor de las 3 in Nishishime. Habían evacuado a 43 animales antes de que la estructura se derrumbara. Celeste absorbió esta información con la misma atención minuciosa que aplicaba al diagnóstico médico, extrayendo significado de los hechos que pintaban un cuadro del trasfondo de la niña. Así que creció rodeada de criaturas dañadas, aprendiendo a confiar de nuevo. Eso explica por qué se acercó a Phantom sin miedo. Había pasado toda su vida rodeada de animales que otros consideraban peligrosos. Ella veía más allá de la agresividad, el dolor que había debajo. El informe del jefe de bomberos dice que encontraron a sus padres cerca de la salida trasera. Holden continuó, bajando la voz, aunque K.A. no daba señales de despertarse. Habían vuelto a entrar para rescatar a un animal más, a pesar de que les habían dicho que el edificio estaba a punto de derrumbarse. Nunca lograron salir. Kea figuraba como fallecida porque su dormitorio estaba en la sección que más se quemó. Los investigadores asumieron que el humo la había vencido antes de que pudiera escapar. Pero Celeste se dio cuenta de que no estaba en su dormitorio, siguiendo el hilo lógico hasta su conclusión obvia. Estaba con los animales que ya habían evacuado. Vio a sus padres volver a entrar y no salir. Luego vio cómo el edificio se derrumbaba con ellos dentro, y desde entonces ha estado tratando de cumplir la última instrucción de su madre: encontrar a Umbra, asegurarse de que está a salvo. El peso de esa comprensión se apoderó de ambos, añadiendo capas de entendimiento al decidido enfoque de K hacia la mansión. A pesar del peligro evidente, no había sido imprudente ni temerariamente valiente. Había estado completando una misión que daba sentido a una supervivencia que, de otro modo, podría haber parecido sin sentido. Encontrar a Phantom significaba honrar el trabajo de toda una vida de sus padres, demostrando que sus muertes no habían sido del todo en vano, porque al menos uno de los animales que habían rescatado había encontrado la seguridad. Al final de la primera semana, Keva tenía fuerzas suficientes para levantarse de la cama durante breves periodos de tiempo y explorar la suite de invitados con cautelosa curiosidad, mientras Phantom seguía cada uno de sus movimientos. Tocaba todo con cuidadosa reverencia, como si el lujo que la rodeaba existiera en una realidad diferente a la que había habitado durante 6 meses. Celeste fomentó esta exploración, reconociendo que recuperar el control sobre su entorno era un paso crucial para su recuperación psicológica. Holden tenía a su equipo legal investigando las opciones de custodia y las vías burocráticas que podrían permitir que K.I. permaneciera a su cuidado sin provocar la intervención del sistema. El reto era considerable. Un hombre soltero con un imperio criminal que buscaba adoptar oficialmente a una niña declarada muerta, a la que, en realidad, había secuestrado al no informar de su supervivencia a las autoridades. Sus abogados abordaron el problema con la misma interpretación creativa de la normativa que aplicaban a sus operaciones comerciales. Mientras tanto, el personal de la mansión había comenzado a tratar la presencia de CA como algo permanente en lugar de una anomalía temporal. El cocinero preparaba comidas aptas para niños y adaptadas a su sistema digestivo en recuperación, y la ama de llaves había adquirido discretamente ropa adecuada para la edad y la talla de K. Nadie había dicho explícitamente que se quedaría, pero la infraestructura que sustentaba esa suposición se construyó a través de pequeñas acciones acumuladas que reconocían la realidad antes de que se declarara oficialmente. Celeste observaba estos acontecimientos con sentimientos encontrados. Ni siquiera se lo explicaba claramente a sí misma. Su compromiso inicial de quedarse durante la crisis médica de Kea se había convertido en algo más complejo, una inversión en el bienestar a largo plazo de la niña que iba más allá de la obligación profesional. Había empezado a imaginar un futuro para K que incluía estabilidad, educación, el tipo de infancia que le había sido arrebatada por el fuego y las circunstancias. Pero también reconocía las complicaciones morales de ese futuro construido dentro de la fortaleza de un señor del crimen. ¿Qué pasará cuando se recupere por completo? Celeste le preguntó a Holden durante una de sus conversaciones nocturnas, que se habían convertido en una rutina durante la última semana. Se sentaron en su estudio mientras Kea dormía arriba bajo la vigilancia de Phantom, en las tranquilas horas después de medianoche, creando un espacio para discusiones demasiado complejas para el día. No puedes mantenerla escondida para siempre. Al final, alguien se dará cuenta. Un vecino, un repartidor,
Alguien que hará preguntas que no podrás responder sin revelar toda la situación. Holden hizo girar el whisky en su vaso, estudiando el líquido ámbar como si contuviera las respuestas a preguntas que no tenían soluciones fáciles. Mis abogados creen que pueden establecer la tutela legal a través del Tribunal de Familia si construimos la narrativa adecuada. Afirmar que he estado cuidando a la hija de un pariente lejano después de que sus padres murieran, que se siguieron los canales adecuados, pero que el papeleo se retrasó. Los jueces de esta ciudad me deben favores. No es la base ideal para la custodia, pero es mejor que las alternativas. Estás hablando de corromper el sistema legal para legitimar un secuestro, dijo Celeste, aunque su tono transmitía más resignación que acusación. Había cruzado suficientes líneas éticas en la última semana como para que le resultara difícil defender con convicción su superioridad moral. ¿Qué pasará cuando crezca y se dé cuenta de que toda su vida se ha basado en mentiras y manipulaciones? Que el hombre en el que confiaba era en realidad un criminal que infringió la ley para quedarse con ella porque le convenía. La pregunta le afectó más de lo que Holden quería reconocer, golpeando las inseguridades que había estado evitando al centrarse en la logística inmediata. Entonces espero que comprenda que hice lo mejor que pude con las opciones limitadas que tenía, que mantenerla a salvo era más importante que el cumplimiento perfecto de los sistemas que la declararon muerta sin una investigación adecuada. ¿Es eso suficiente? Probablemente no, pero es lo que puedo ofrecer. Celeste se sentó su taza de café y su expresión cambió a algo más vulnerable que su habitual competencia profesional. ¿Por qué te importa tanto? Te he visto actuar con calculada indiferencia durante años. Todo es estrategia y ventaja, costes y beneficios, pero con K.A. estás tomando decisiones que no benefician tus intereses. Te arriesgas a ser descubierto, a complicaciones legales, todo por una niña que conociste hace una semana. ¿Qué ha cambiado? Holden no respondió de inmediato, reconociendo que la honestidad requería excavar en motivaciones que había estado evitando examinar demasiado de cerca. He pasado 15 años construyendo un imperio basado en el miedo y el control. Soy muy bueno haciendo que la gente haga lo que quiero mediante una cuidadosa aplicación de presión y consecuencias. Pero Phantom eligió K.A. sin dudarlo después de 2 años de entrenamiento y acondicionamiento. Ese tipo de lealtad no se puede comprar ni intimidar. Hay que ganársela demostrando que vale la pena protegerla. Y tú quieres ser digno de protección, dijo Celeste en voz baja, completando el pensamiento que él había estado dando vueltas sin expresar directamente. Quieres creer que eres más que la suma de tus operaciones criminales, que eres capaz de ser alguien en quien un niño dañado y un perro devoto pueden confiar. No se trata de salvar a C.A., se trata de demostrarte a ti mismo que aún eres salvable. La precisión de su valoración era incómoda, hasta el punto de que Holden quería refugiarse tras las murallas defensivas que había construido a lo largo de años de operar en espacios donde la vulnerabilidad significaba la muerte. Pero algo en la mirada firme de Celeste, la hora tardía y el peso acumulado de la semana despojó a Holden de sus protecciones habituales. Quizás él lo admitió, o quizás yo simplemente reconocí que ella ya lo había perdido todo una vez. Dejar que el sistema se la llevara significaba que lo volvería a perder todo. Tengo recursos para evitarlo. Usarlos me parece el mínimo requisito para ser mínimamente decente. Un suave sonido procedente de la puerta hizo que ambos se giraran. Kea estaba de pie en la entrada con un pijama demasiado grande que pertenecía a uno de los empleados de la mansión, con Phantom pegado a su costado en formación protectora. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas recientes y su expresión transmitía la fragilidad de alguien que había despertado de una pesadilla que la memoria no le permitía olvidar. «He tenido una pesadilla», dijo con una voz débil e insegura que ocultaba la valentía que solía mostrar durante el día. Celeste se levantó inmediatamente y se acercó a C.A. con los brazos extendidos en señal de invitación, más que de exigencia. «Ven aquí, cariño. Vamos a llevarte de vuelta a la cama». Pero los ojos de K se habían fijado en Holden, estudiándolo con una intensidad que parecía un juicio o una evaluación. O tal vez era simple curiosidad por el hombre cuya casa había invadido y cuya vida había trastornado con el simple acto de sobrevivir. «¿Vas a hacerme irme?», preguntó K, con una franqueza que eludía las sutilezas sociales que los niños suelen aprender a emplear. «Cuando esté mejor,
¿Me enviarás con gente que no conoce a Umbra, a lugares a los que él no pueda ir? Su mano se apretó sobre el pelaje de Phantom, un gesto que revelaba lo que más le importaba. No era su propia comodidad o seguridad, sino mantener la conexión con el perro que representaba su último vínculo con sus padres y su hogar. Holden sintió el peso de esa pregunta, presionándolo con fuerza física, consciente de que su respuesta sentaría las bases de cualquier relación que se desarrollara entre ellos. Las mentiras o las promesas que luego pudieran resultar falsas envenenarían cualquier confianza que ella estuviera considerando ofrecerle. Estoy tratando de averiguar cómo mantenerlos a ambos a salvo y juntos, dijo, eligiendo la honestidad por encima de la comodidad. Es complicado porque no soy exactamente un guardián modelo, pero prometo que no los separaré de Phantom. Pase lo que pase, donde quiera que terminen, él irá con ustedes. Kea procesó esta respuesta con la misma consideración cuidadosa que había aplicado al acercarse a Phantom en el patio, sopesando los riesgos frente a las posibles recompensas, calculando si la confianza era una apuesta que valía la pena. Mamá decía que las personas buenas cumplen sus promesas incluso cuando es difícil. ¿Eres una persona buena? La pregunta se formuló sin juicio alguno. Era una simple solicitud de información que le ayudaría a navegar por un territorio incierto. La pregunta quedó en el aire mientras Holden luchaba por encontrar respuestas que no pudieran reducirse a una simple afirmación o negación. Estoy intentando ser mejor de lo que he sido, dijo finalmente, ofreciendo una verdad más compleja, pero quizás más honesta de lo que ella esperaba. He hecho cosas de las que no me enorgullezco. He hecho daño a personas que probablemente no se lo merecían, pero cumplo mis promesas. Y ahora te prometo que Phantom se quedará contigo pase lo que pase. Kea lo estudió durante unos segundos más y luego asintió con la cabeza, como si hubiera llegado a una conclusión que satisfacía los criterios que había estado aplicando. De acuerdo, te creo. La simple declaración tenía un peso que iba más allá de su brevedad. La confianza se extendió con el mismo valor que había mostrado al acercarse a un perro supuestamente feroz. Dejó que Celeste la guiara de vuelta hacia las escaleras, con Phantom caminando a su lado, dejando a Holden de pie en su estudio, con la incómoda conciencia de que acababa de comprometerse a ser alguien que no estaba seguro de saber cómo llegar a ser. Celeste se detuvo en la puerta, mirando a Holden con una expresión que mezclaba aprobación con una preocupación persistente. Los niños son muy perceptivos en cuanto a la autenticidad. Ella sabe que estás luchando con esto, pero también sabe que estás siendo honesto sobre esa lucha. No me hagas arrepentirme de creer que lo llevarás a cabo. La advertencia fue suave, pero contenía una firmeza que le recordó por qué valoraba su integridad, incluso cuando complicaba sus operaciones. Después de que subieran las escaleras, Holden se quedó en su estudio, mirando su reflejo en la ventana que daba al patio oriental, donde todo había comenzado. Hace 7 días, su mayor preocupación era mantener el control territorial y gestionar las operaciones rivales. Ahora, estaba investigando los procedimientos del Tribunal de Familia y haciendo promesas a una niña traumatizada de 7 años sobre proporcionar la estabilidad que su vida arruinada necesitaba desesperadamente. La transformación le parecía absurda y al mismo tiempo inevitable, como si la llegada de K hubiera sido diseñada para derribar los muros cuidadosamente construidos entre el hombre en el que se había convertido y quienquiera que hubiera sido en otras circunstancias. Su teléfono volvió a vibrar con asuntos que requerían su atención, violencia que necesitaba ser orquestada, la maquinaria de su imperio avanzando con o sin su supervisión constante. Pero Holden se encontró pensando en la pregunta de Kea, ¿eres una buena persona? Y reconoció que, independientemente de la respuesta que quisiera dar, esta estaría determinada por sus acciones más que por sus intenciones. Ser bueno no consistía en evitar las operaciones delictivas a las que ya se había comprometido, sino en cómo decidía ejercer el poder en circunstancias en las que alguien vulnerable dependía de él para ser mejor de lo conveniente. 2 semanas después de la llegada de K, ella ya tenía fuerzas suficientes para aventurarse fuera con Phantom. Los dos exploraban los terrenos de la mansión con la alegría de unos prisioneros a los que se les había concedido una libertad inesperada. Holden observaba desde la ventana de su oficina cómo la niña y el perro corrían por el césped. Su risa atravesaba las barreras de cristal
que nunca antes le habían parecido tan aislantes. Celeste supervisaba desde cerca, su presencia garantizaba la seguridad y permitía a Kaa la independencia que necesitaba para recuperar el control sobre su propia existencia. La investigación sobre el incendio del santuario había revelado información inquietante que el equipo de Holden presentó durante una reunión privada. El fallo eléctrico que provocó el incendio mostraba signos de manipulación deliberada. Aunque la investigación original había sido lo suficientemente superficial como para pasar por alto las pruebas que reveló un examen más minucioso. El santuario había estado funcionando de forma ilegal, pero no perjudicial, salvando a animales que los refugios y las organizaciones de rescate habían considerado imposibles de salvar. Alguien había querido cerrarlo definitivamente, el tipo de eliminación total que sugería un trabajo profesional más que una tragedia fortuita. El investigador de Holden había rastreado los registros financieros que mostraban que la propiedad del almacén había sido comprada inmediatamente después del incendio por una empresa promotora vinculada a una de sus organizaciones rivales. El santuario ocupaba un valioso inmueble en una zona en proceso de gentrificación, y sus excéntricos operadores habían rechazado múltiples ofertas de compra. El incendio había resuelto un problema que los canales legales no habían resuelto con la suficiente rapidez, aunque demostrar esta conexión requeriría recursos y tiempo que no estaba seguro de querer invertir. Pero la información cambiaba el contexto en torno a la supervivencia de Keva y la muerte de sus padres, transformando una tragedia fortuita en un asesinato calculado que casi había logrado eliminar a toda la familia. Decirle a Kea que sus padres no solo habían muerto, sino que habían sido asesinados, requería consultar con Celeste sobre el impacto psicológico frente al derecho a la verdad. Acordaron esperar hasta que ella estuviera más fuerte, hasta que la base de su recuperación fuera lo suficientemente sólida como para soportar un trauma adicional sin volver a caer en el modo de supervivencia que casi la había matado. Mientras tanto, el equipo legal de Holden había construido un marco de tutela que resistiría el escrutinio, suponiendo que los jueces cooperaran y la investigación fuera mínima. La narrativa lo posicionaba como un amigo lejano de la familia, al que los vecinos habían contactado después del incendio y que había estado buscando a K.A. por canales privados, mientras la investigación oficial la había declarado muerta. La documentación había sido cuidadosamente antedatada y archivada a través de canales que establecían rastros documentales que respaldaban esta ficción. No era infalible, pero era suficiente para unos sistemas que preferían explicaciones convenientes a verdades complicadas. Celeste tenía que tomar sus propias decisiones sobre cuánto tiempo permanecería en la finca de Holden como principal cuidadora de Kea. No podía posponer indefinidamente su práctica veterinaria, y la vida profesional que había construido existía al margen de la que se desarrollaba en el ala de invitados de la mansión. Pero se sentía reacia a marcharse, comprometida con el bienestar de K, más allá de la respuesta temporal a la crisis. La niña necesitaba estabilidad y coherencia, cosas que requerían compromiso en lugar de una implicación pasajera. He estado pensando en la educación de Keva, dijo Celeste durante una de sus conversaciones nocturnas, que se habían convertido en un ritual esencial. Necesitará escolarización, socialización con otros niños, experiencias más allá de este complejo. La enseñanza en casa podría funcionar al principio, pero con el tiempo necesitará una implicación más amplia. ¿Has pensado en cómo funcionaría eso dado tu estilo de vida? La delicada formulación reconocía complicaciones que no podían ignorarse indefinidamente. Holden había estado evitando esta pregunta junto con otras muchas que conllevaba la custodia a largo plazo. Una escuela privada con protocolos de seguridad, un chofer que también estuviera entrenado en protección, una interacción cuidadosamente gestionada que le permitiera desarrollarse con normalidad, minimizando al mismo tiempo la exposición a cosas que no debía ver o preguntas que no debía responder. No es lo ideal, pero es mejor que las alternativas. Su respuesta sonó a la defensiva incluso para sus propios oídos. Era consciente de que ninguna solución equilibraba perfectamente las necesidades de K con sus limitaciones. Estás describiendo la infancia de la hija de un jefe de la mafia. Celeste lo señaló con su característica franqueza, aislada, protegida,
rodeada de seguridad que le recuerda constantemente que su vida no es normal. Eso la moldeará de formas que podrían no ser saludables, independientemente de tus buenas intenciones. ¿Has pensado si estaría mejor con una familia normal, lejos de todo esto? La pregunta golpeó los miedos más profundos que Holden había estado reprimiendo al centrarse en la logística inmediata. Cada día, admitió, la confesión le costaba más de lo que había previsto. Pero ella eligió venir aquí. Pasó 6 meses buscando a Phantom y él se ha encariñado conmigo de tal manera que la separación sería traumática para ambos. Romper esa conexión para darle una infancia normal significa quitarle lo único que la mantiene anclada. No me parece una opción mejor. La expresión de Celeste se suavizó ligeramente, reconociendo el auténtico dilema que se escondía tras las racionalizaciones de Holden. Entonces tenemos que asegurarnos de que este entorno no le haga más daño. Eso significa establecer límites entre tu negocio y su vida, terapia para procesar el trauma que ha sobrevivido y personas a su alrededor que antepondrán su bienestar a tu conveniencia. Me quedaré todo el tiempo que me necesite, pero tienes que entender que estoy aquí por ella, no por ti. Si creo que esta situación le está haciendo daño, intervendré independientemente de tus deseos. No esperaría menos, dijo Holden, con más sinceridad de la que ella probablemente creía. Tienes razón en ser protectora. Ella necesita a alguien que me haga frente cuando sea necesario. Soy nueva en esto y probablemente cometeré errores. Tenerte aquí significa que esos errores pueden detectarse antes de que causen un daño permanente. Admitir la insuficiencia era incómodo, pero necesario, ya que establecía las bases para la colaboración en lugar del conflicto. Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos, observando las pantallas de seguridad que mostraban a Kai y Phantom, explorando los terrenos bajo los focos que convertían la noche en un día artificial. La chica le enseñaba al perro trucos que nunca había aprendido durante el entrenamiento de combate, y Phantom los realizaba con un entusiasmo que borraba su anterior reputación de depredador intocable. La transformación de ambos era notable. La chica aprendía a confiar de nuevo. El perro recordaba la dulzura que el entrenamiento había suprimido, pero no eliminado. Ella acabará preguntando por el incendio, dijo Celeste en voz baja, sobre lo que realmente pasó y por qué. La verdad sobre que fue un incendio provocado, sobre que alguien mató deliberadamente a sus padres. Eso requerirá respuestas que quizá no quieras dar, porque esas respuestas conducen a preguntas sobre lo que haces y cómo operas. ¿Estás preparado para que ella sepa quién eres realmente? Holden había estado evitando esta inevitabilidad junto con todas las demás que conllevaba la custodia a largo plazo. No, pero no creo que sea posible estar preparado. Ella lo descubrirá tarde o temprano, independientemente de lo que le diga o le oculte. Los niños no son estúpidos y ella es más inteligente que la mayoría. Lo mejor que puedo hacer es intentar ser sincero cuando me pregunte y esperar que la sinceridad sirva de algo cuando sea lo suficientemente mayor como para comprender todas las implicaciones. Una notificación en su teléfono interrumpió su conversación. La audiencia de tutela se había programado para la semana siguiente, acelerada gracias a conexiones judiciales que convirtieron un proceso de meses en uno de días. El mensaje incluía documentos informativos sobre qué esperar, cómo presentar la situación, qué preguntas podrían surgir y cómo responderlas de manera que se cumplieran los requisitos legales sin revelar verdades incómodas. Era un teatro, una actuación cuidadosamente coreografiada en la que todos conocían sus papeles y los resultados habían sido predeterminados a través de canales que existían fuera de los procedimientos oficiales. Celeste interpretó correctamente su expresión, comprendiendo sin necesidad de explicaciones que la maquinaria burocrática se había puesto en marcha. Así que va a suceder. Ella se convertirá oficialmente en tu pupila, tu responsabilidad ante los ojos del sistema legal. Después de eso, no hay forma fácil de deshacerlo. Si cambias de opinión o decides que es demasiado complicado, te comprometerás a llevarlo a cabo hasta que ella sea adulta o las circunstancias cambien drásticamente. Última oportunidad para reconsiderarlo antes de que se convierta en permanente. No lo voy a reconsiderar, Holden dijo, sintiéndose más seguro de esta decisión que de la mayoría de las que había tomado en años de operaciones criminales. Ella se merece algo mejor de lo que yo puedo ofrecerle, pero no tiene mejores opciones. El sistema la declaró muerta
y siguió adelante. La familia que podría haberla acogido no existe o no sabe que ha sobrevivido. Lo único que le queda soy yo, este complejo y Phantom. No es lo que nadie elegiría como ideal, pero es lo que tenemos. Voy a hacer que funcione. Celeste lo estudió con una expresión que mezclaba la evaluación y algo que podría haber sido respeto, aunque nunca reconocería explícitamente tales sentimientos hacia alguien cuyo negocio deploraba. Entonces yo también me quedaré, no en la suite de invitados indefinidamente, sino lo suficientemente cerca como para estar presente en su vida diaria. Necesita influencia femenina y alguien que no forme parte de tu mundo. Mantendré mi práctica, pero estaré aquí para ella. Resolveremos los detalles logísticos, pero ella necesita constancia. Eso no es negociable. La declaración tenía un peso que iba más allá de sus implicaciones prácticas, ya que establecía que Celeste había decidido integrarse en su hogar, no por obligación, sino por un compromiso genuino con el bienestar de CA. La veterinaria estaba entrando voluntariamente en un territorio delictivo del que antes se había mantenido cuidadosamente alejada, cruzando los límites que había establecido a lo largo de años de interacción profesional. La importancia de esa decisión no se les escapó a ninguno de los dos, aunque ninguno articuló plenamente lo que significaba para su relación o sus respectivos futuros. 3 días después, K hizo la pregunta que habían estado esperando desde que ella llegó. Estaban en el jardín, Celeste leyendo y Kea jugando con Phantom bajo el sol de la tarde, que había sustituido el frío invernal por el suave calor primaveral. ¿Cómo murieron mis padres?, preguntó de repente, sin preámbulos ni advertencias, como si hubiera estado reuniendo el valor para decirlo, y no pudiera esperar al momento perfecto, que tal vez nunca llegaría. Celeste miró a Holden, que estaba trabajando en su ordenador portátil cerca de allí, en silencio, preguntándose cuánta verdad era apropiada para los oídos de una niña de 7 años. Dejó a un lado el ordenador y se acercó, reconociendo que esta conversación requería su participación. En lugar de delegar las verdades difíciles a Celeste, comenzó a hablar, eligiendo cuidadosamente las palabras. Hubo un incendio en el santuario. El edificio tenía problemas eléctricos que hicieron que el fuego se propagara muy rápido. Tus padres sacaron a muchos animales de forma segura, pero volvieron a entrar para rescatar a más, incluso cuando ya no era seguro. El edificio se derrumbó antes de que pudieran salir. Kay asimiló esta información con la misma consideración cuidadosa que aplicaba a todos los temas serios. Su pequeño rostro reflejaba un proceso interno que sugería que estaba sopesando lo que le habían contado con los recuerdos y suposiciones que tenía. Murieron salvando animales, dijo finalmente, con voz firme, a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse. Eso es lo que ellos hubieran querido. Siempre decían que los animales merecen protección, igual que las personas. Cumplieron su promesa incluso cuando era difícil. El eco de su pregunta anterior a Holden, ¿eres una buena persona?, resonó en su declaración sobre las últimas acciones de sus padres. Habían sido buenas personas que habían cumplido sus promesas incluso cuando les costó todo, y ahora ella evaluaba a todos según ese criterio. Holden sintió el peso de esa medida, consciente de que su capacidad para cumplir los compromisos que había adquirido con ella determinaría si merecía la confianza que ella le estaba brindando. Te querían mucho, añadió Celeste con delicadeza, acercándose para ofrecerle consuelo físico, pero manteniendo la distancia necesaria para que Keva pudiera procesar la situación por sí misma. Y estarían muy orgullosos de lo valiente que has sido, de cómo has sobrevivido y has encontrado a Umbra, tal y como te dijo tu madre. Cumpliste tu promesa, y eso es más importante de lo que probablemente crees. La afirmación pareció liberar algo en K, y lloró con el abandono de alguien que por fin se sentía lo suficientemente seguro como para liberar las emociones que la supervivencia le había obligado a reprimir. Phantom se apretó contra ella, ofreciéndole su corpulencia como ancla, mientras ella lloraba con la intensidad que requerían 6 meses de duelo retrasado. Holden observó esta escena, sintiéndose impotente ante un dolor que no podía aliviar con recursos o planes tácticos. Pero la mano de Celeste encontró la suya y la apretó brevemente, en un gesto que reconocía que su presencia era importante, incluso cuando no podía resolver activamente el problema. Permanecieron juntos mientras Keva lloraba, proporcionándole la base estable que necesitaba para desmoronarse con seguridad,
sabiendo que alguien estaría allí cuando estuviera lista para reconstruirse. Esa noche, después de que K.A. se agotara y se durmiera con Phantom, acurrucado en la cama a su lado, Holden y Celeste se sentaron en su estudio para discutir la audiencia de tutela programada para la semana siguiente. El papeleo estaba completo, la narrativa establecida, y el juez había sido cuidadosamente seleccionado por su disposición a aceptar explicaciones convenientes en lugar de una investigación exhaustiva. Debería ser un proceso sencillo, pero ambos sentían ansiedad por los resultados que no podían controlar completamente. «Ella confía en ti», observó Celeste, con un tono que transformaba una simple afirmación en algo más significativo. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de lo extraña que es esta situación, ha decidido que mereces su confianza. Eso es un regalo y también una responsabilidad que va más allá de la tutela legal. Serás la principal figura masculina en su vida, la persona con la que comparará a todos los demás hombres. El ejemplo que des ahora determinará en quién se convertirá. Es un poder aterrador sobre el desarrollo de alguien. Holden comprendió la magnitud de lo que Celeste estaba expresando. Había pasado semanas lidiando con implicaciones que iban mucho más allá de la respuesta inmediata a la crisis. Sé que a veces le fallaré, porque no sé lo que estoy haciendo y porque mis instintos son totalmente erróneos para este papel, pero voy a intentarlo y seguiré intentándolo incluso cuando sea difícil. Eso es todo lo que puedo prometer. Estar presente y dar lo mejor de mí mismo, incluso cuando lo mejor de mí no sea suficiente. En realidad, eso es más de lo que prometen la mayoría de los padres, dijo Celeste con una leve sonrisa que suavizó su habitual actitud profesional. La mayoría de la gente tiene hijos asumiendo que lo irán descubriendo sobre la marcha, que el amor será una guía suficiente para tomar decisiones imposibles. Al menos tú vas con una valoración realista de tus limitaciones. Esa conciencia de ti mismo puede ser más valiosa que los instintos naturales de la paternidad. Su mano volvió a encontrar la de él, y el contacto se prolongó más allá de un breve gesto de tranquilidad, sugiriendo sentimientos que ella no había reconocido explícitamente, pero que no podía ocultar del todo. La audiencia de tutela se desarrolló exactamente como lo había planeado el equipo legal de Holden. El juez aceptó la documentación sin preguntas. Hizo las preguntas preliminares que se habían anticipado y ensayado, y emitió órdenes que concedían la custodia temporal con una colocación permanente que se revisaría en 6 meses. Fue anticlimático en su eficiencia. La maquinaria burocrática procesaba decisiones que alteraban vidas con la misma precisión casual que se aplicaba a las infracciones de tráfico. Pero lo que importaba era el resultado. K era legalmente su responsabilidad, y Phantom venía con ella como parte de un paquete que no se podía separar. Lo celebraron esa noche con una cena tranquila en el comedor privado de la mansión. Solo Holden, Celeste y K, con Phantom, tumbado debajo de la mesa aceptando las golosinas que K le pasaba a escondidas cuando creía que los adultos no miraban. Se sentía como una familia, lo que hacía que Holden se sintiera incómodo y esperanzado al mismo tiempo. Un cuadro doméstico que no tenía cabida en su imperio criminal, pero que existía de todos modos gracias a las decisiones acumuladas que los habían llevado a ese momento improbable. «Gracias por cumplir tu promesa», dijo Kea cuando Celeste la acostó esa noche. La frase iba dirigida a Holden, que había subido a darles las buenas noches. «Mamá dice que las personas buenas cumplen sus promesas, y tú lo has hecho. Eso significa que eres una buena persona, ¿verdad?» La pregunta buscaba la confirmación de la conclusión a la que ya había llegado. La validación por parte de una figura de autoridad adulta de que su confianza no había sido mal depositada. Holden sintió que se le hacía un nudo en la garganta por unas emociones que no podía nombrar del todo. Le conmovió la fe que le habían depositado a pesar de todas las pruebas de que no merecía una confianza tan incondicional. «Intento serlo», dijo, repitiendo su respuesta anterior, pero con más convicción, fruto de semanas de esfuerzo. «Y teneros aquí a ti y a Umbra me hace querer esforzarme más. Así que quizá me estéis haciendo mejor con solo estar aquí. Quizá eso sea suficiente». La confesión fue más sincera de lo que él pretendía. La vulnerabilidad se deslizó más allá de las defensas que las operaciones criminales le habían obligado a mantener. Kea sonrió entonces, con una expresión brillante y genuina
que transformó su rostro de superviviente atormentada en el de la niña que debería haber podido seguir siendo si las circunstancias hubieran sido diferentes. Mamá siempre decía, los animales saben quién es seguro. Umbra sabía que tú eras seguro incluso antes que yo. Por eso se quedó contigo en lugar de huir. Los perros son más inteligentes con las personas que las personas con las personas. Esa sencilla sabiduría encerraba una verdad con la que Holden no podía discutir. El instinto animal demostraba ser más fiable que la racionalización humana. Después de que K se durmiera, Holden y Celeste se quedaron en el pasillo fuera de su habitación. La tranquila intimidad de la hora y el peso acumulado de las semanas creando un espacio para la conversación que se había estado desarrollando bajo la superficie de su colaboración práctica. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Celeste en voz baja. Hemos resuelto la crisis inmediata. Hemos establecido un marco legal que le da una base para su recuperación. Pero a largo plazo, ¿cómo encaja esto con tu negocio y sus necesidades y todo lo que aún no hemos resuelto? No lo sé, admitió Holden, sintiendo que la respuesta era más honesta que cualquier plan estratégico que pudiera haber elaborado. Pero lo resolveremos juntos. Ahora formas parte de esto, lo quieras o no. Ella nos necesita a ti y a mí. Hizo una pausa, reconociendo que terminar esa frase requería reconocer sentimientos que no había examinado con suficiente cuidado como para expresarlos adecuadamente. Yo también te necesito, por su bien, pero también porque me haces querer ser la persona que ella cree que soy. Eso es valioso de maneras que aún estoy procesando. Celeste estudió su rostro a la tenue luz del pasillo, buscando honestidad bajo unas palabras que podrían ser manipulación si él siguiera siendo el delincuente que ella había conocido años atrás. Pero algo en su expresión satisfizo los criterios que ella estaba aplicando y asintió lentamente. Entonces lo resolveremos juntos. Pero para que esto funcione, tienes que entender que no soy solo una empleada o una solución temporal. Si me quedo, lo haré como parte de su vida y, por extensión, como parte de la tuya. Eso conlleva expectativas sobre cómo actúas y lo que yo aceptaré. ¿Estamos claros? Clarísimo. Holden lo confirmó. Reconoció que Celeste reclamaba un espacio permanente en su hogar y en su vida, con la misma feroz protección que había mostrado hacia Kea desde el principio. La veterinaria estaba estableciendo límites y expectativas que iban más allá de la relación profesional, sugiriendo un futuro que él no había previsto, pero que se encontraba deseando a pesar de todas las complicaciones que conllevaba. Puedo aceptar esas condiciones. De hecho, creo que las prefiero a la alternativa de que te vayas una vez que K se haya recuperado. Ella te necesita. Los dos te necesitamos. 6 meses después de aquella noche en el pasillo, la mansión había pasado de ser una fortaleza a algo parecido a un hogar. K prosperaba bajo el cuidado combinado de Holden y Celeste, asistiendo a una escuela privada donde destacaba académicamente al tiempo que mantenía una sana desconfianza hacia las amistades fáciles que el trauma le había enseñado a cuestionar. Phantom seguía siendo su compañero inseparable. La presencia del perro les tranquilizaba tanto a ella como a Holden, ya que la conexión que los había unido seguía siendo fuerte. A pesar de que las rutinas normalizadas sustituyeron a la crisis inicial, el negocio de Holden continuó con la misma eficiencia de siempre. Pero sus prioridades habían cambiado de tal manera que su organización se adaptó en lugar de resistirse. La violencia pasó a ser el último recurso en lugar de la herramienta preferida. Las negociaciones sustituyeron a los enfrentamientos siempre que fue posible, y él comenzó a retirarse sistemáticamente de las operaciones que suponían un mayor riesgo legal. La transformación no fue repentina ni completa, pero la dirección era clara. Estaba construyendo hacia la legitimidad, no porque temiera las consecuencias, sino porque K.E. merecía un tutor que pudiera asistir a las actividades escolares sin correr el riesgo de ser arrestado. Celeste se había mudado definitivamente al ala oeste de la mansión, manteniendo su consulta veterinaria en las nuevas instalaciones construidas en el terreno, mientras se ocupaba del cuidado principal de C.A. Cuando los negocios de Holden requerían su atención, su relación había evolucionado más allá de la colaboración profesional hasta convertirse en una asociación que ninguno de los dos había definido explícitamente, pero que ambos entendían que iba más allá de las necesidades de que se movían el uno alrededor del otro, con la cómoda familiaridad de las personas que construyen una vida compartida
a partir de decisiones diarias acumuladas que crean cimientos más sólidos que las declaraciones dramáticas. Una tarde, Holden encontró a Kea en el patio este, donde todo había comenzado, sentada con Phantom y hablándole con la voz tranquila que utilizaba para las conversaciones que consideraba privadas. Se acercó en silencio, sin querer interrumpir, pero curioso por saber qué le estaba diciendo al perro, que había sido su salvación y su conexión con los padres que había perdido. Le dije a mamá que te encontraría, susurraba Cava, acariciando la cabeza de Phantom con su pequeña mano con el suave ritmo que se había convertido en un ritual. Cumplí mi promesa y ahora volvemos a tener una familia, aunque sea diferente. Creo que a ella le parecería bien. Creo que le gustarían Holden y Celeste. Ellos también cumplen sus promesas. Holden sintió que las lágrimas le brotaban por primera vez en años, conmovido por la aceptación natural de la familia que habían construido a partir de circunstancias imposibles y de las decisiones acumuladas que los habían llevado a todos hasta allí. Había entrado en esta situación por accidente y por obligación, manteniendo la distancia mientras gestionaba una crisis que le había caído encima sin haberla buscado. Pero en algún momento del camino, la distancia se había derrumbado y se había convertido en una conexión genuina que trascendía el beneficio estratégico o la ventaja calculada. Se había convertido en la persona que Kea necesitaba que fuera, porque ella había creído que podía serlo antes de que él mismo lo creyera. Gracias a todos por seguir esta historia. Si os ha gustado, por favor, escribid en los comentarios desde dónde la estáis viendo. Y no olvidéis dar a me gusta, suscribiros y compartir este video. Vuestro apoyo es importante y me ayuda a seguir trayéndoos historias como esta. Contadme qué os ha parecido el viaje de Holden, Kea, Celeste y Phantom. Leo todos los comentarios y vuestra participación me inspira a seguir creando contenido que, con suerte, os emocione tanto como me emocionó a mí escribir esta historia.